Buenas tardes, gente. Un saludo por ahí. Aquí les saluda el Playboy de Amarillo, Texas. Aquí troqueando, gracias a Dios, en las carreteras de Texas. Quisiera esta tarde mandar a saludar y sobre todo decirles algo que estoy pensando y estoy analizando las cosas y probablemente muchos ya estén pensando como yo. Como se dieron cuenta, el PRI y el PAN ya se unieron para no dejar a López Obrador entrar a la presidencia. O sea que ahora los votos de Anaya y los votos de Meade se juntaron. Se comenta que van empatados ya. Entonces es obvio que no van a dejar que entre López Obrador. Ahora, el mensaje y mi opinión, sinceramente, es algo que lo sabemos. No van a dejar entrar otro sistema a México. Ellos están alimentándose del dolor de la gente, porque todos esos los que están en la cúpula del poder en México, desde el presidente de la nación a todos los que los que están arriba, ese tipo de personas son personas pero no tienen alma. En otras palabras, ellos son demonios encarnados, ¿ok? Entonces se va a poner muy caraja la cosa para que haya el cambio que queremos en México. No va a haber. Entonces es muy difícil que los demonios esos vayan a dejar su alimento, que vayan a dejar de saciarse, de dejar su platillo favorito, que es el pueblo de México, la gente. Porque los demonios se alimentan del sufrimiento de las personas, del dolor, de la sangre que se está derramando, de toda la violencia que la gente sin saber o muchas veces a huevo, o porque no hay que comer, no hay trabajos. Entonces la gente opta por robar, opta por meterse en malos pasos. Entonces allí es donde está el problema, porque el gobierno de México no es un gobierno para el pueblo. El gobierno de México no cuenta como un gobierno demócrata para salvar y cuidar a su pueblo. No, ellos se implantaron en México porque ahí pueden alimentarse. Lo hemos visto por 80 años con el PRI. Con el PRI y el PAN lo hemos visto, son los mismos, no hay diferencia. Ahora, es obvio porque un gobierno que es un buen gobierno no permite que su gente esté con hambre, no permite que esté su gente sin trabajos, porque el gobierno está para servir al pueblo, para estar al pendiente de que la gente... El verdadero gobierno en los países es el pueblo. El presidente no es nada, él está puesto por el pueblo. Por tanto, el pueblo tiene ese poder. ¿Por qué no hemos podido sacar a Peña Nieto? ¿Por qué no pudimos sacar al pinche Vicente Fox Garra, a Calderón? ¿Por qué? Porque en México no tenemos ese... o hemos perdido esos derechos, porque sí tenemos derecho, en la Constitución está, que si el presidente, es más,
ellos mismos, cuando agarran la presidencia, dicen que promete ser un buen presidente y cuidar y todo, a los mexicanos. Y si no lo hicieran, que el pueblo se lo demande para afuera. ¿Cuánto no han hecho para que Peña Nieto se salga y no hace caso? No, se salió, no salió. Siguió matando y derramando sangre inocente. Descaradamente. Es un presidente de mierda, es un presidente mediocre, es un presidente que no sirve como persona, no es persona, no tiene sentimientos humanos. Es un demonio que él goza, él está. Entre más sufrimiento haga en México, entre más dolor, entre más hambre haya México, ellos son felices. Ahora, ¿que no lo vemos? Ahora vamos a ver, ya no es que el decir vamos a ganar porque López Obrador, no, ya no. Esto es algo a punto y aparte ya. Lo que tenemos que hacer ahorita en México y todos los mexicanos es pedirle a Dios para que Dios sea el que saque los demonios. Nosotros con nuestras fuerzas no lo vamos a sacar. El único que va a poder desterrar a esos demonios de ahí es Dios. Ahora, mi consejo es muy sencillo. El consejo mío es pedirle a Dios todos en oración, todos, porque en México es el país que se cataloga y que se distingue en el mundo como un país creyente, un país católico, un país que la mayoría de personas son católicas. Entonces, ¿acaso se nos está olvidando algo? O sea, ¿acaso estamos haciendo o estamos poniendo los ojos donde no los debemos de poner? ¿O estamos creyendo en algo que no es? Porque si vamos todos los domingos a misa y oímos la palabra de Dios y Dios nos dice, pues entonces, ¿qué estamos esperando? ¿Qué estamos haciendo? Pues estamos poniendo los ojos en cosas que no nos llevan a nada bueno. Estamos poniendo cosas en cosas y que no son buenas, que no nos van a ayudar. Por más que le pidamos a otra cosa, dígase lo que se le diga, y no es a Dios, por medio de Jesucristo, no va a haber cambio, no lo va a haber. Entonces, yo quisiera, y de manera muy respetuosa, recordar, para si alguien se olvidó, que hay un solo Dios y que hay un solo camino, que es Jesucristo, y que por medio de Él podemos pedirle a Dios. La Biblia dice que Cristo dijo con sus palabras que todo lo que le pidamos a Dios en su nombre, Dios nos lo dará. Todo. Claro que hay que... El punto es este, es algo que me da mucha pena decirlo, me da mucha vergüenza, porque en México debemos de saber eso. En México no faltamos a misa. Puedo garantizar que la mayoría de gente va a misa los domingos y va a misa todos los días, muchos. Bueno, pero entonces, ¿qué está pasando? ¿Qué pasa? ¿Por qué no sabemos que la única manera de sacar a estos ratas, a estos demonios, es por medio de la sangre de Jesucristo, del único que murió por nosotros, del único que entregó su vida? Él puede. Así como entró al templo y sacó, en la Biblia dice que entró al templo y sacó a todos aquellos que estaban vendiendo en el templo, los sacó, vámonos, a chicotazos, entonces les dijo que la casa de su padre era casa de oración, ¿ok? Y que ellos
la habían convertido en un lugar o en una cueva de ladrones. ¿Ok? Entonces vamos viéndolo así. Estos demonios, México es el templo. Supongamos que es en el que está, es el templo, y como dice la Biblia, que el templo es para orar. Pero nosotros mismos dejamos a los demonios que lo hicieran cueva de ladrones. Entonces, nosotros no podemos sacarlo sino Jesucristo, porque Él ya nos lo demostró. Hablando lo más, es algo que entendible. Vamos a pedirle a Dios, por medio de Jesucristo, que nos ayude a sacar esos demonios, porque gente, quiero que sepan y entiendanlo, y los que van a misa todos los domingos tienen que saber que si no se mueven, no nos movemos, son otros 6 años de hambre, son otros 6 años de miseria, son otros 6 años que va a seguir viendo muertes, dolor. Entonces, la palabra de Dios dice que con 2 o 3 se unan en su nombre, Él se hará presente. Ahora, imagínense usted que medio país se ponga en oración, porque medio país es del PRI y del PAN, y el otro medio somos nosotros. Les garantizo que Dios nos ayuda y saca esos demonios. Si no se capta este mensaje, llevamos 6 años de ganancia, de sufrimiento y de dolor y de humildad y de hambre, de muertes inocentes. Entonces, pidámosle a Dios por la única manera, seamos entendidos y seamos inteligentes. Jesucristo es el único camino para llegar a Papá Dios, de ahí en adelante no hay nada que nos pueda acercar a Él, y Jesucristo es el único que puede. A ayudarnos. Jesucristo es el único que lleva el mensaje, que es Dios mismo, claro. Gente, no nos hagamos, el cambio no viene con la violencia, porque vamos a suponer que entre el PRI y los que creemos y los que no queremos que entren, se va a hacer la guerra y va a haber muchísimas muertes inocentes. Entonces, no hay que permitir eso, mejor hay que dejar que Dios lo haga por nosotros, porque no hay nada que valga la pena, o no hay nada que llegue al Padre, aunque nos hayan dicho que sí, pero no es cierto, no es cierto. Entonces, lo que yo vuelvo a repetir y decir, yo creo que la mayoría de gente va a misa los domingos, pero se nos está olvidando algo, o qué nos están enseñando, qué es lo que aprendemos cuando vamos a misa, o acaso estamos poniendo los ojos y nuestra fe, nuestro corazón a un Dios falso, a un Dios de mentiras, a un Dios chiquito, a un Diosito, o al Señor de señores, al Dios que creó todo, al que mandó a su Hijo para morir por ti, por mí. ¿En cuál Dios estás creyendo? ¿Qué es lo que tienes en tu corazón concepto a Dios?
hazte la pregunta tú mismo, contéstate tú mismo, analiza, date cuenta que si no, va a haber mucho desmadre, mucho desmadre. Mucho cuidado con eso. Gente, con todo respeto se les dice, estoy seguro que Dios está esperando que todos nos pongamos en oración y que le pidamos por medio de Jesucristo para ayudar a todo el país. De otra manera, nos vamos a chingar. Gente, póngale mente, ya nos vemos. Veremos qué pasa en este mes.